Bueno, pues ahora sí le agradezco mucho a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que me haya aceptado esta llamada. Primero, Marcelo, gracias por la confianza de contestarme. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. Encantado. Muchas gracias, Joaquín. Saludo a tu auditorio. Gracias, Marcelo Ebrard. Yo soy de los que decían que no iba a haber arreglo. Y te lo digo a ti porque lo dije aquí, Marcelo. Sí, señor. Sí, sí lo escuché. Sí. Entonces, pues, yo tengo que reconocer que hubo un arreglo y se evitó que entraran los aranceles del 5% este mismo lunes, 10 de junio. ¿Cuál fue el peor momento, el momento más tenso, más delicado, en donde parecía que se rompían las conversaciones, Marcelo? Pues el propio día que estuvimos en la Casa Blanca, Joaquín, nos recibió el señor vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad, DHS, el secretario de Estado, que es mi homólogo, Mike Pompeo, y el abogado del presidente, su representante legal. Entonces, fueron muy duros muy claros en su postura. Dijeron, a ver, nos acaban de dar la información del mes de mayo y tenemos en la frontera 144.278 personas que cruzaron el territorio de México para llegar a Estados Unidos. Para darte una idea, el mes anterior habían sido 109,000, el mes de abril. Entonces, en total, nos dijeron, esto está creciendo enormemente, esto significa al año más de 1.200.000, y hemos hablado con ustedes de todas las formas para pedirles su apoyo para que eso no ocurra, y sin embargo está ocurriendo. Entonces, nosotros lo que queremos es que a partir de ya se firme un acuerdo para que México sea un tercer país seguro. Quiere decir básicamente que las personas que crucen por el territorio de México, que vayan rumbo a los Estados Unidos para pedir asilo, tengan que hacerlo en México. ¿Y por qué? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué le interesa tanto a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, si tú llegas y pides asilo, no te pueden deportar. Y si estás acompañado de un menor, a los 20 días antes de que tengas tu audiencia con el juez, que es el que decide si te dan o no te dan el asilo, te pueden dar un permiso de trabajo. Te lo dan, mucha gente se va a trabajar y no vuelve a sus audiencias, y nunca es muy difícil para la autoridad volverlos a localizar. Por eso ellos plantean eso que te acabo de decir, que es que en México se haga el trámite y no en Estados Unidos. Les dijimos que no estábamos de acuerdo en ese momento en firmar algo que además ni conocíamos propiamente. Además, en México tiene que ser discutido en el Congreso, no puede pasarse así nada más. En ese momento yo pensé que se iban a romper las pláticas y que se iban a imponer las tarifas. Se abrió una expectativa después de esa reunión, merced a una plática que tuve con el secretario de Estado, diciéndole, oye, pues ustedes van a poner las tarifas, nosotros vamos a poner una retaliation, nos vamos a meter en una guerra comercial, y todas las guerras, el problema no es meterte, el problema es cómo sales, con qué daños vamos a salir de ambas partes. Porque si bien tú me puedes a mí hacer un daño decisivo, porque el 80% de la economía de México en cuanto a exportaciones va a Estados Unidos, pues también Estados Unidos va a tener un costo, porque cuando menos el 15% de su economía depende del comercio con México. Somos el socio número 1 de ustedes. Entonces, ¿por qué no hablamos? Me dijo, bueno, pues hagamos mañana otra sesión, otra ronda, una conversación, a ver si podemos acercar las posturas. El señor esta conversación tuya fue el miércoles después de la reunión con Pence, cuando te sentaste a hablar con Pompeo, ¿no? Sí, exactamente. Fue saliendo de Casa Blanca un poco más tarde. No me acuerdo, que yo creo que había sido una hora después o algo así, o hora y media. Entonces, al día siguiente, es decir, ya el jueves, se volvió a instalar la negociación con el equipo, en este caso el Departamento de Estado, y también el equipo de la presidencia de Estados Unidos. Toda la mañana no se pudo realmente llegar a un acuerdo. Fue hasta en la tarde que les dije, bueno, ¿por qué no sacan? Ustedes lo que están discutiendo es que se reduzca el flujo que pasa por México de manera irregular. Entonces, ¿por qué no discutimos cómo alcanzar ese objetivo, o qué podríamos hacer, o en qué podríamos estar de acuerdo? Y entonces se propusieron varias alternativas, y una de ellas fue, bueno, ya más o menos en la noche, decir, bueno, si México puede, junto con los países de Centroamérica, lograr una reducción importante, pues finalmente eso es lo que ustedes están buscando.
A cambio de eso les pediríamos que hubiera inversión en Centroamérica, que ya lo habíamos pactado. Sí. Y me dijeron ellos, sí, incluso ya anunciamos la primera inversión en El Salvador, merced a ese pacto, por $350 millones con el nuevo presidente de El Salvador, cosa que es cierta, eso acaba de pasar hace unos días. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, total, quedamos, ya para cerrar el jueves, que nosotros pudiéramos tomar nuestras medidas, que esas nos volviéramos a reunir y que en un plazo de 90 días que nosotros propusimos, si no funcionan nuestras medidas, pues entonces conversar sobre las medidas que ellos proponen, que en todo caso no nos gustaría el tercer estado seguro. Nosotros les dijimos que tendría que ser un enfoque regional, como lo mencioné hoy en la mañana, y tendría que haber una distribución de las responsabilidades, porque no nada más es de que México se haga cargo de todo, ¿no? En caso de que no funcionen las medidas que estamos diciendo. Entonces el día viernes dijeron, bueno, ok, nada más que quede por escrito que así va a ser, es decir, que en plazo, que le pongamos el plazo y que quede por escrito todos los puntos que estamos diciendo, que fue la declaración conjunta que leí yo el día viernes en la nochecita, más o menos en la noche, sí. Y que esos son los elementos que conforman este acuerdo. Entonces alguien me dijo, fue una victoria para México. Bueno, se logró que no hubiese tarifas que para el punto de vista de nosotros tienen muchas consecuencias muy negativas para la población. Es decir, para eso era la negociación, para que no hubiera tarifas. Para que no hubiera, porque si no, aranceles. La tarifa o las aranceles sí te implican un costo muy alto, pues eso sí hay que tenerlo muy claro. Bueno. Es cierto que nosotros podemos poner una retaliación, pero pues estás hablando de la economía más grande del mundo. Nosotros dependemos en 80% de las exportaciones. Sí, a ver, en una guerra comercial México-Estados Unidos el que tiene todo que perder es México. Pues sí, no nos conviene meternos a eso. Y además menos aún en un momento en donde estamos discutiendo lo del tratado, ¿no? Es decir, bueno, si te metes la guerra, aparte puede ser que ni el tratado salga, el que nosotros ahora estamos impulsando. Me reuní con la diputada y su equipo Nancy Pelosi, sí, el líder de la House, y para comentarle, ¿no? Para referirle cuál es la ruta que México va a seguir para la implementación de la ley laboral y por qué debe tener confianza en que esas modificaciones en materia laboral se están llevando a cabo ya, que no estamos hablando de un futuro incierto, sino de algo ya que hoy está sucediendo. Y en resumen te diría que el no tener tarifas nos permite ser razonablemente optimistas de que el Tratado de Libre Comercio pudiera salir adelante. Bien, ahora bien, Marcelo, estoy hablando con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. A ver, canciller Ebrard, ¿en qué momento surge o planteas lo de los 6,000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en esa zona de Chiapas, en el sur? Eso nosotros lo planteamos desde el primer encuentro que tuvimos. ¿Desde el miércoles en la Casa Blanca? Sí, en la Casa Blanca. Ya lo llevábamos planteado, lo presentamos ahí, argumentamos que efectivamente ya había un despliegue previsto para la frontera sur, pero que ese despliegue se podría hacer más grande o mayor para nosotros poder decir, oye, sí vamos a regular los flujos. No quiere decir que se los vas a impedir por la fuerza, porque es otra cosa que me preguntaron hoy en la mañana, que si íbamos a criminalizar. Bueno, pues no vamos a detener a nadie porque se quiera mover, pero sí se tienen que registrar y nosotros tenemos que decir si pueden entrar en su país o no. Y eso no es criminalizar, eso es que tengas frontera, nada más. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, un poco les comuniqué cuál era la posición del gobierno de México, que ya teníamos resuelto hacer y por qué pensábamos que teníamos el suficiente sustento institucional para decir lo que estábamos diciendo. Eso fue el día miércoles. Sí. O sea, el miércoles sí que lo filtró el Washington Post y tú lo confirmaste luego el jueves. Sí, así es. Bien, dime, de lo que dijo otro, hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del Acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado pidiendo por muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del cuerpo legislativo de México. ¿A qué se refiere esto, tú sabes? Se refiere a que si nosotros no tenemos resultados en lo que estamos haciendo, en 45 días, que se van a evaluar. Entonces quiere decir que iniciaríamos conversaciones para lo que ellos les gustaría, que fuera que México sea el tercer país seguro, o bien en la perspectiva mexicana
las conversaciones tendrían que ser sobre el primer país de asilo, que eso implica, la diferencia está en que en el segundo caso intervienen varios países y no solo uno, número uno. Y número dos, se distribuye la carga entre los diferentes países. Entonces, nosotros lo que dijimos es, tenemos razón en lo que decimos y veamos resultados en estos días. Y ellos dicen, no, pues es que va a ser muy difícil que funcione, a ustedes dicen. Entonces, si no funcionara, hagamos conversaciones para que ustedes puedan dialogar con nosotros, conversar con nosotros, negociar con nosotros y hagamos el mejor sistema que se pueda, un sistema de gestión migratoria. Entonces, eso sí yo creo que a lo que se refiere. Bien. Yo les especifiqué ahí claramente. Sí. Nosotros no podíamos, entre otras cosas, tomar acuerdos de esa magnitud, porque tienen que pasar al Congreso mexicano. O sea, nosotros tenemos que hablar con el Senado y tendríamos que tener su autorización para iniciar cualquier tipo de compromiso de México en ese tipo de cosas, como las que te acabo de describir. Por eso quedó suspendido, o mejor dicho, dependiente de los resultados que tengamos, y segundo, de los tiempos que están establecidos, que el día viernes dije, que son 90 días. Ahora, la otra declaración de Trump es que México también iba a comprar cantidades ingentes de productos agrícolas, y no sé a qué se refiere o no sé cómo lo puede hacer México, ni modo que empecemos a comer más manzanas o más carne o maíz o soya o trigo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahí no hay un acuerdo de cifras de compras ni se trató en la negociación. Yo creo que él está suponiendo o asumiendo que esta medida, y que vamos a llegar a un acuerdo sobre el tema migratorio, y que entonces México va a tener un crecimiento mayor, porque así como te perjudica no tener la tarifa, pero así como te perjudica que te impongan la tarifa, te beneficia también que no te la pongan. Entonces yo creo que esto es lo que está pensando él, que eso va a llevar a un incremento de las importaciones de México, que sí es cierto, en una parte importante son de productos agropecuarios. Entonces debe ser lo que está suponiendo o pensando el presidente de Estados Unidos. Pero no hay nada firmado, Marcelo. Sobre los otros no, agrícolas. O sea, ni hubo ningún acuerdo, conversación. No, sobre agricultura y demás, no sé, está mal lo que te acabo de informar, lo migratorio. Ese fue el motivo de todo. Eso era lo que te iba a apuntar. Las negociaciones estos 4 días, miércoles, jueves y viernes, fueron del tema migratorio, porque hasta donde yo sé, que bueno, te lo pregunto a ti, no se habló ni de comercio, ni se habló de migración. Se habló de migración y nosotros tuvimos buen cuidado de no hacer una mesa donde se mezclara, digamos, Tratado de Libre Comercio o el tema agrícola o los tomates con la migración, porque ahí no vamos a ganar, no nos conviene hacer eso. Más bien nos conviene tenerlos separados. A ver, si pudiera hacer un resumen de esta cláusula, Marcelo, sería que los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de sus delegaciones, Pompeo y tú, acordaron desarrollar o apoyar este plan de control de la frontera de México con Guatemala, y en 45 días se sentarían a evaluar si se disminuyó la migración, y entonces si se disminuye seguirá con ese esquema. Si no ha disminuido, se sentarán otra vez para ver lo de los aranceles y lo del tercer país, segundo o primer país de asilo. Bueno, ya aranceles ya no. ¿Ya no? Nos sentaríamos, ya no. Nos sentaríamos a ver y a conversar o discutir sobre lo que ellos proponen, que es tercer país seguro, y qué modalidades tendría, dado que ninguna otra medida parece haber funcionado, es lo que ellos dicen. Nosotros les dijimos, oye, a mí no me gusta tercer país seguro. Y ya se los dijimos desde el día miércoles, tenemos que buscar otras alternativas. Y dijeron, bueno, esto es muy sencillo. Si no funciona lo que ustedes dicen, nos sentamos y conversamos sobre la propuesta que yo estoy haciendo, así como yo transmito la propuesta de Centroamérica y el Plan de Desarrollo Integral, pues tendríamos que discutir la que a mí me parece que es la más importante o la más eficaz. Entonces así quedamos, tal cual. O sea, ellos proponen un tercer país seguro, y México, entiendo que este planteamiento es el del primer país de asilo.
México estaría más que por el primer país de asilo, pues no es una propuesta propiamente que hayamos hecho este miércoles, sí, pero podría en un momento dado, si es que se quiere llegar a una discusión o nos vemos inevitablemente conducidos a esa discusión porque no hubiese de otra, pues entonces nos gustaría más pensar en un sistema regional que es el primer país de asilo que en el tercer país seguro. La diferencia es que el primero es entre 2 países y el segundo es entre varios países. Sí, perfecto, sí, ya lo voy entendiendo. Y ahora otra cosa, Marcelo Ebrard. Me parece que 45 días no da tiempo para evaluar si hay una disminución en la migración. No sé qué opinas tú. Es que es mensual el registro de ellos. Sí. Ellos ya querían que hiciéramos una vez una firma de un acuerdo de tercer país seguro o algo así. Pero lo que se logra es que dices, bueno, tu periodo de medición es un mes, más pon tú 15 días que nos tardamos en organizarnos y vemos si se bajó o no se bajó. Sí, porque el dato que yo tengo es que el año pasado, en enero-diciembre del año pasado, fueron 400,000 inmigrantes que pasaron a México de Centroamérica, y en el primer cuatrimestre de este año iban 320,000, o sea, con una proyección a 1,200,000. Sí, o sea, sí, tienes razón. Más o menos son los números. Sí, tienes razón. Sé que tienen que hacer nada más una cosa más. ¿Qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional para impedir el ingreso de esta frontera porosa, que en realidad nunca ha existido una frontera entre México y Guatemala, ¿sí? Así es, tienes toda la razón. Sí, no lo digo mucho, pero sí es cierto. No hay frontera hoy. Pues es organizar la frontera, además nos conviene por todas las razones, independientemente del acuerdo o no con las tarifas y lo otro. La Guardia Nacional va a ayudar a que se pueda configurar una frontera, y otras autoridades, porque pues, también le toca migración, le toca van a participar autoridades que tienen que ver la parte, digamos, de necesidades sociales en la región, que de hecho ya están trabajando ahí. Entonces, pues son varias instituciones las que tienen que participar. Y la ONU, supongo, ¿no? La ONU, vamos a invitar a ACNUR a participar. Yo mañana me estoy reuniendo con ellos, porque ciertamente el flujo y el tamaño de lo que está pasando es muy, muy superior a lo que habíamos visto en el pasado, como tú bien lo acabas de señalar. Entonces, necesitamos darle un enfoque de acuerdo a ese tamaño. Y además ya descubrieron de muchos países, porque yo hablo de migrantes que vienen de Centroamérica, no de migrantes necesariamente centroamericanos, Marcelo. Y sí, tenemos gente de Haití, tenemos gente de Cuba, de África, que llegan, tenemos gente de África que usualmente, o no siempre, pero usualmente llega a Brasil y de ahí viene hacia acá. Sí. Entonces son Brasil, Panamá, Guatemala, cuando menos, los que deberían estar participando en este esfuerzo conjunto, y la ACNUR, que es el organismo, y pueden ser otros de la ONU también, la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, para que podamos entre todos organizar esto. Y por otro lado, Estados Unidos se comprometió a apoyar nuestro plan que ya presentamos de desarrollo integral para Centroamérica, cuya primera inversión es la que te acabo de decir. Sí. Yo espero que eso también nos pueda ayudar. ¿Y no has pensado en algún momento convocar a la ONU? Porque mira, el tema de la migración es el signo de este siglo, ¿sí? Del nuevo milenio. Y ahora se vino para acá porque encontró el acceso más cercano a Estados Unidos, pues es por México, porque claro, están a un paso de Estados Unidos. Sí, y definitivamente la ONU tiene parte de eso, por supuesto. Por eso vamos a invitar a ACNUR, también una organización internacional de migraciones que depende de la ONU, y participar con ellos. Tenemos que hacerlo en conjunto, si no, no se puede. Y el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica también lo hizo la ONU, lo hizo en este caso la CEPAL. Hay 14 agentes de la ONU trabajando con nosotros ahorita para este asunto. Muy bien. Y nada más dime, ¿hay algún monto, ya para terminar, Marcelo, para que sería el aceptable por Estados Unidos de migrantes en estos 45 días, o no tuvieron no lo fijaron? No llegamos a un número porque habría sido muy complejo en esos momentos. Sí. Pero es evidente que una reducción importante, cuando menos equivalente o proporcional al incremento que se ha tenido el último mes o los últimos 2 meses, podría ser un elemento muy poderoso de negociación en favor de nuestra tesis, ¿no?
Los resultados son los que cuentan. Pues nos recibieron ese día con la gráfica, con 140,000, ya que te digo. Fue un golpe, ¿no? Oye, y sí. Ahora sí, finalmente, te lo prometo. Dime, de las críticas que has escuchado de que pues ya Trump nos tomó la medida y que nos va a traer arancelazos, con amenazas de arancelazos de aquí, pues hasta que sea su campaña, las elecciones en noviembre del año que viene y después, si gana la reelección, ¿qué dirías nada más? Pues yo lo que diría es que más bien llama la atención a la comunidad internacional que no se haya aplicado la tarifa y que hayamos logrado encauzar la negociación con un plazo de 90 días. Dadas las circunstancias, pues es un buen punto para México, que no es común. La mayor parte de los países son... Yo te voy a decir una cosa, México es el primer país que logra un acuerdo con Trump. Nadie ha podido, ni la Unión Europea, ni China, ni Corea del Norte, nadie. Exactamente. Entonces, yo creo que a México le fue bien en esta negociación por ese hecho, porque tenemos un plazo y tenemos una forma, en fin, de ponernos de acuerdo y evitar una confrontación que para México sería muy claro. En fin, pues no Marcelo, desde ese punto de vista. Oye, dos cosas, gracias por contestarme y te repito, yo creo que sí fue un éxito porque yo no le vi oportunidad. Cuando dijiste lo del 80-20, yo era de los del 20. Sí, no, pues estábamos en el 20 tú y yo, nomás que no dije en cuál estaba yo. Pues, en fin. Marcelo, te aprecio mucho y sabes qué bueno que se logró un acuerdo y ya veremos qué pasa después, sí. Gracias. Ojalá que sigamos adelante. Gracias a ti. Estés muy bien, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Sí, yo prefiero un acuerdo que un desacuerdo. Yo prefiero, si me lo permiten, incluso un mal acuerdo que un buen pleito. ¿Y sabe quién es un pro del pleito? Trump, es lo suyo. Es lo suyo. Y seamos claros, en una confrontación México-Estados Unidos, el que tiene las de perder es México. No andemos más.